Bueno, ustedes pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Perfecto. Bueno, sean bienvenidos a formalmente es la asignatura de análisis multivariado aplicado a investigación clínica. Esta es una materia que se da como parte de pues, la maestría de ciencias sociomédicas en epidemiología. Estará impartido por el doctor Bello Chaboya y su servidor. Este, ¿Cuál es el objetivo que buscamos, al menos con esta clase introductoria? De manera muy general, ¿no? Lo que se busca es que nos dejemos de lado del terrible término que se ha utilizado para decirle a este análisis, que es multivariable. O sea, que es es un error frecuente que se ve cuando se enseña estadística, que cuál es la diferencia entre análisis multivariable y análisis multivariado. Eh, oh, no. Ya. Que pues veamos cuál es el fundamento teórico en el que se basa el análisis multivariado, que es el álgebra matricial. E insisto, la idea no es que se vuelvan expertos en en el área de álgebra matricial, pero que al menos sí entiendan pues, algunos conceptos clave. ¿Qué es la reducción de dimensiones y las variables latentes? Que eso es un campo que también es muy utilizado y por terminología también muy aplicado en el análisis multivariado. Que veamos qué es lo que se busca de manera muy general con la identificación de grupos o clústeres y qué es el análisis lineal discriminante. Bueno, en general, ¿qué es el análisis multivariado? Pues ya comentamos en la introducción, pues pareciera que cuando uno escucha análisis multivariado, uno piensa en una caja negra donde uno ingresa datos y sale un output, que eso nos permitiría entender cómo se comporta un fenómeno. Bueno, a grosso modo, el análisis multivariado lo que busca es comprimir o reducir dimensiones dentro de una matriz o dentro de una base de datos, y lo podemos entender como una matriz también, ¿no? Entonces, lo que buscamos a grosso modo es que la gran cantidad de variables y de mediciones que tenemos en una base de datos la podamos reducir para que podamos interpretar cómo se entiende un fenómeno en nuestro caso de estudio. Entonces, el análisis multivariado comprende varias técnicas. O sea, al final lo que vamos a ver a lo largo de este curso son técnicas, y así como ah, pues lo es un obrero su martillo, lo que es un arquitecto su lápiz, o lo que es un médico su estetoscopio, pues dentro del análisis estadístico, el análisis multivariado, vamos a ver que existen muchas herramientas que nos permiten aplicarlas a ciertos casos de estudio, ¿no? Va a sonar mm, tal vez muy simplificado mi analogía, pero si por ejemplo un médico utiliza no sé, martillo de exploración para escuchar el corazón, pues probablemente no lo haga. O sea, probablemente el diseño que se intentó hacer para el martillo de exploración no va a ser necesariamente para explorar el corazón, ¿no? Entonces, el objetivo que se busca es que ustedes puedan identificar en qué variables, en qué individuos y en qué objetos de medición se puede aplicar estas técnicas para que lo puedan aplicar en diversos escenarios. Lo ideal en investigación, pero también se pueden aplicar en diversos casos de estudio, ¿no? Entonces, de manera muy general, el análisis con datos multivariados se pueden interpretar de muchas fuentes, ¿no? Que una sola muestra, es decir, un solo individuo, entendido por una unidad de investigación, una unidad de muestreo o una unidad experimental, un solo individuo, una sola muestra, me genere varias variables medidas a lo largo de varios tipos de muestreo. Por ejemplo, si yo ahorita me mido la frecuencia cardíaca en este momento y lo hago consecutivamente por los próximos 2 minutos y lo hago a través del tiempo por los próximos, no sé, 24 horas, me va a generar una N a lo largo del tiempo de una sola persona, en este caso yo. Entonces, eso se puede analizar que de una sola muestra con dos conjuntos de variables medidas en cada unidad, ¿no? Es decir, que yo a partir de, por ejemplo, una muestra de estudio, yo pueda generar varias cargas de variables. Por ejemplo, en el análisis
ómico, ¿no? O sea, que yo extraiga una muestra de sangre y de ahí le pueda realizar varias mediciones, ¿no? Que, no sé, de fosfatasa alcalina. Bueno, vamos a pensar en ejemplos más tal vez prácticos, ¿no? Que yo de una muestra de sangre mida 50 metabolitos, ¿no? Que pertenecen a la vía de la glucosa, ¿no? Entonces, de una sola muestra puedo obtener 50 variables que pertenecen a un solo individuo, ¿no? De dos muestras con varias variables medidas en cada unidad. Esto pues se utiliza mucho también cuando tenemos repeticiones en serie de más de dos individuos, es decir, que vamos a pensar de un grupo de 10 personas, los mido a través del tiempo y a su vez vuelvo a hacer un muestreo en otro periodo del tiempo. Entonces, la idea es que también se apliquen estas medidas para hacer un estudio tipo antes y después o un estudio por series o por olas, ¿no? Y finalmente, tres o más muestras con variables medidas en cada unidad, que pues igual implica que empecemos a medir de manera sistemática o de manera a través de una corte varias mediciones, por ejemplo, si quisiéramos hacer un estudio ómico antes y después, pues ahí ya tengo una gran carga de información en dos periodos de tiempo, ¿no? Entonces, de manera muy general, el tipo de fuente del análisis multivariado es muy diverso y va a depender mucho también del tipo de diseño que se intentó en un lugar, ¿no? Pero algo que les puedo decir de antemano es que muchas veces pensamos que el concepto, por ejemplo, de Big Data va a derivar en un análisis multivariado más refinado. Lo más importante es tener claro el contexto y el origen de esos datos de dónde se capturaron, ¿no? Entonces, acuérdense que el estetoscopio es tan bueno como lo es un cardiólogo a el paciente, ¿no? Las técnicas que vamos a ver más adelante son tan buenas como quien las esté utilizando y aplicando. Bueno, entonces, de manera muy general, ¿qué técnicas multivariadas se van a ver en este curso? Técnicas de dependencia que en general son, perdón, aquí lo que vamos a hacer es discriminar un poco cuál es la diferencia entre el análisis multivariado y el análisis multivariable. A grosso modo, el análisis multivariable es aquel análisis en el cual yo busco aislar el efecto o aislar una cierta independencia del efecto secundaria a otras variables, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ajustan un modelo de regresión lineal con edad, sexo, índice de masa corporal para predecir, no sé, la glucosa que va a tener un paciente, eso ya es un análisis multivariable. Finalmente, yo busco con varias variables tratar de aislar el efecto que pudiera llegar a tener, por ejemplo, la edad, o en este caso el sexo, o si me interesa el IMC, ¿no? Entonces, el término de análisis multivariable, si se dan cuenta, lo pueden aplicar ya para los análisis que han hecho de manera convencional, para modelos de regresión lineal, modelos de regresión logística. Entonces, el término correcto para cuando yo quiero ajustar por ciertas covariables, ¿no? Que a veces pensamos que son covariables de confusión, pues es un análisis multivariable. Mientras que las técnicas de interdependencias son aquellas en las cuales yo busco que todas mis variables, a su vez, me traten de explicar un fenómeno dado, ¿no? Entonces, yo lo que busco es tratar de que mis 50 variables o mis 50 mediciones o mis 50 variables a lo largo de 50 mediciones me hablen todas a su vez de cómo se comporta el fenómeno en general, ¿ok? Entonces, de manera muy general, lo que se busca es que todo este conjunto de variables que se tiene en un dataset me explique cómo se está comportando un fenómeno, ¿no? Y para ello, nos recaemos en tres principales técnicas. La reducción en el número de variables o la reducción en el número de dimensiones, entiéndase una variable como una dimensión, en la cual yo busco que todas las variables que yo junté en mi dataset, vamos a empezar 50 variables, yo la pueda reducir a dos o tres dimensiones, ¿ok? Entonces, lo que busco con estas técnicas de reducción de dimensiones o de reducción en el número de variables es que yo pueda manejar o manipular esas dimensiones nuevas o esas nuevas variables que se extraen de esas 50 variables en un fenómeno o que me hablen más bien de un fenómeno de estudio, ¿no? Y de manera muy general, el análisis de componentes principales, que es una de las
técnicas más utilizadas para reducir dimensiones, me va a decir cómo es que se pudiera llegar a comportar un fenómeno dado. Hay otros análisis como el análisis de correspondencias o el análisis factorial que también son útiles cuando pues, yo quiero ver cómo se reducen mis variables, o sea, de pasar de 50 o 100 variables o 150 variables, cómo se pueden reducir a dos variables o a tres variables y que eso me hable de mi fenómeno de estudio, ¿no? El otro método que habitualmente se utiliza en el análisis multivariado es la clasificación no supervisada, ¿no? Y aquí es donde entramos un poco en el territorio de los clústeres. Lo que se busca con la clasificación no supervisada es que ya que utilicé un método de reducción de dimensiones, yo pueda ver patrones, ¿no? Patrones de esos datos y ver si ciertos, ciertas variables o ciertos pacientes se agrupan de forma definida y con ciertas reglas específicas que vamos a ver más adelante dentro de ciertos grupos que yo puedo identificar de manera muy general, ¿no? Se llama no supervisado porque yo a priori, o yo antes de hacer el análisis, no sé cuántos grupos voy a esperar. Puedo esperar dos, puedo esperar tres, cuatro, cinco, puedo esperar hasta N cantidad de grupos, ¿no? Vamos a ver también más adelante cómo definir el número de clústeres apropiados, pero de manera muy general, yo no sé a priori cuántos grupos espero encontrar, ¿no? Y están las técnicas de clasificación supervisada, que ahí sí, yo espero encontrar a través igual de un método de reducción de dimensiones, y ya sabiendo que se comportan de cierta manera mis datos en forma de cuatro o cinco grupos, que yo pueda decir a partir de qué variables puedo yo predecir la pertenencia a un clúster o a un grupo definido, ¿no? Entonces, esto se busca utilizar, antes que se me olvide, la clasificación no supervisada. Los métodos más utilizados son el escalamiento métrico y no métrico, aquí hay un error, y el análisis de conglomerados, ¿no? Que es el análisis de clustering por ejemplo, el método de K-medias, ¿no? Que es uno de los métodos más utilizados. Y la clasificación supervisada, pues se puede hacer mediante el análisis de discriminante lineal, cuadrático o alguna función de discriminante de Fisher, ¿no? Que igual son técnicas que vamos a ver más adelante y que se utilizan mucho para tratar de identificar grupos de pertenencia. Bueno, entonces, de manera muy general, ¿qué es una matriz y qué es un vector? Bueno, yo creo que en este punto dicen, bueno, si ya voy a ver álgebra matricial, creo que ya me voy a mentalizar a los números, ¿no? De manera muy general y que también busco que entiendan el concepto, un vector se puede interpretar desde un punto de vista de una base de datos como una variable, ¿no? Entiéndanlo como una variable que me habla de una cierta cantidad de mediciones, ¿no? Donde yo tengo una medición X que va de una dimensión J, o sea, que va del uno hasta pues la n que yo tenga, o sea, la medición uno 2 hasta la J, hasta la pésima medición, dentro de pues una misma medición, ¿no? Por ejemplo, la glucosa del individuo uno, la glucosa del individuo 2, la glucosa del individuo 3 y así hasta la glucosa de mi pésimo individuo, ¿no? Eso finalmente yo le puedo decir mi variable o mi dimensión o perdón, mi vector de la glucosa, ¿no? Y esto, pues yo lo puedo tratar como un vector que pues apunta hacia, dentro de una dimensión, hacia un espacio, ¿no? Lo vamos a ver adelante con un ejemplo, pero finalmente un vector es esto, una medición que tiene ciertos atributos específicos. Y como se podrán dar cuenta, si yo empiezo a juntar varias mediciones, por ejemplo, este es el vector de la glucosa, es el vector de los triglicéridos. Este es el vector de, vamos a pensar, el colesterol total. Entonces, si yo empiezo a juntar mis sujetos y yo tengo varias mediciones de esos sujetos, perdón, yo tengo mi sujeto y le mido varias cosas y a su vez tengo n cantidad de sujetos, pues eso yo lo puedo compilar dentro de una matriz, ¿no? Entonces, la matriz es un conjunto de vectores. Entonces, si se dan cuenta, han utilizado vectores y matrices lo más seguro en sus análisis de estadística básica intermedia, pero aquí en estadística, perdón, en análisis multivariado, este, lo que se busca es que se manejen estos dos conceptos como
básicos dentro de la interpretación de los métodos que vamos a ver más adelante. Entonces, si yo quisiera representar pues un vector y una matriz, pues lo pudiera hacer de la siguiente manera, ¿no? Déjenme ver si lo puedo detener. Ah, ya, no lo puedo detener. Bueno, si se dan cuenta, esto pudiera ser interpretado como una matriz, ¿no? Una matriz de 2 por 2, dos filas por dos columnas. Y esto también se puede interpretar como un vector o como una matriz de 2 por uno, ¿no? Dos vectores, perdón, dos filas por una columna, ¿no? Entonces, esto representa visualmente la multiplicación de una matriz. No es necesario, o sea, lo ideal es que sí lo sea, pero no es necesario que hagan ejercicios de multiplicación de matrices. Pero lo que se busca con esto es que entiendan el concepto de que las matrices se pueden manipular, ¿ok? O sea, de que yo puedo manipular mis vectores y mis matrices para que cambien la orientación o que cambie el sentido de la interpretación. Entonces, cuando yo les dije que buscamos reducir dimensiones para que eso nos hable de una sola o de dos, tres variables, lo que busco es que a través de ciertas multiplicaciones y ciertas divisiones y sumas y restas, que finalmente eso es lo que es la estadística, se pueda transformar la interpretación de los datos sin perder la esencia del fenómeno que estamos estudiando, ¿ok? Entonces, de manera muy general, lo que se busca como primer paso para poder lanzarse a hacer un análisis, como análisis de componentes principales o análisis de clustering, es tener una inspección visual de los datos, ¿ok? Entonces, ¿por qué es importante tener bien claro cómo se comportan mis datos a grosso modo? Porque lo que más nos interesa es primero ver si los datos fueron bien capturados, ¿ok? Entonces, si yo ya sé cómo se comporta un fenómeno en mi población, ay, perdón. Si yo ya sé cómo se comporta un fenómeno dentro de mi población, lo primero que tengo que hacer es ver si dentro de mi dato o dentro de mi base de datos se está comportando de una manera esperable. Es decir, que si alguien comentó algo, bueno. Entonces, lo que se busca con una inspección de los datos como primer preámbulo del análisis multivariado es que los rangos de mis variables se estén comportando de acuerdo a lo que yo espero, ¿no? O sea, por ejemplo, si la glucosa, ¿no? Yo capturé una glucosa, ¿no? Y yo ya sé que la glucosa puede ir en un rango, vamos a pensar, muy extremo, ¿no? De 60, bueno, me estoy viendo muy noble, ¿no? De 40, ¿no? 40 hasta 300, ¿no? Pensemos en alguien con hiperglucemia, casi casi esté en estado hiperosmolar, ¿no? Si yo ya sé que estos son los rangos esperados de glucosa, me sorprendería ver entonces a una persona con 3000 de glucosa. O por el contrario, alguien con una glucosa de cero, ¿no? O cercana a cero, ¿no? O sea, el punto de esto es que yo tenga bien claro que dentro de mis variables o dentro de mis vectores que yo voy a ingresar a una matriz, el comportamiento sea un comportamiento esperado, ¿ok? Entonces, ayuda mucho a hacer una visualización de los máximos y mínimos de cada variable, pero sobre todo saber que esa variable se comporta de acuerdo a lo esperado. Y esto puede ser muy básico, o sea, pensar que el ejemplo de la glucosa pues, no pasa, pero ¿qué pasa cuando yo estoy analizando un metabolito? Vamos a pensar en alanina, 2,3 piruvato, ¿no? Y que esto tiene una medición de 0 a, no sé, vamos a pensar 10, ¿no? Tal vez alguien que no sea experto en el tema va a decir, pues si yo encuentro un 50, pues pudiera ser un valor esperable. O sea, alguien que diga, pues no sé qué es la alanina piruvato, no sé qué, pudiera pensar que el 50 es una medición realmente observable o esperable en mi variable. Pero, o sea, ¿qué tal si este 50 en realidad no sería un 5, ¿no? Entonces, lo más importante es que ustedes inspeccionen sus datos, inspeccionen sus variables, inspeccionen su base en general antes de poder realizar cualquier técnica multivariada. Y lo siguiente, y que a veces se nos pasa muy por de rellano, hacer un análisis descriptivo y
un análisis descriptivo enfocado a utilizar métricas, perdón, métodos multivariados para visualizar estos datos, ¿no? Que básicamente es evaluar cómo se comportan de manera muy general mis datos y si eso tiene un comportamiento realmente esperable, ¿no? O sea, lo primero es una inspección visual con técnicas que ya conocen de manera muy general, con máximos, mínimos, promedios, desviaciones estándares, etcétera. Y lo siguiente es hacer un análisis descriptivo multivariado, que se puede utilizar con gráficas como esta, como por ejemplo la gráfica de Andrews, o la curva de Andrews, perdón. La curva de Andrews es una técnica multivariada para analizar cómo se comportan las distribuciones de mis variables, ¿no? Esta es una base de datos muy famosa en R que se llama IRIS. Y bueno, para los que no estén tan familiarizados con esta base, la base de IRIS tiene 150 mediciones sí, tiene 150 mediciones de una planta que se denomina setosa, 150 mediciones de una planta que se llama versicolor y 150 mediciones de una planta que se llama virgínica, ¿no? Y entonces, lo que busco evaluar es que el comportamiento de mis datos pues sea relativamente esperado para ese grupo de estudio. Por ejemplo, aquí pueden ver bien claro que la flor virgínica pues se comporta como el resto de las flores virgínicas, ¿no? Y que probablemente se comporte como el resto de las flores versicolor. Pero ¿qué pasa con la flor setosa? Pues aquí ya hay una cierta discrepancia, ¿no? Al menos con el parámetro que se está hablando. Me parece que este es la longitud del sépalo, ¿no? Entonces, yo lo que busco con la descripción multivariada es que si mi fenómeno o si mi variable se está comportando de esta manera para la gran mayoría de mis mediciones, que a mí me llame la atención primero si existe un patrón aberrante o un patrón atípico. Entonces, por ejemplo, este patrón verde, vamos a pensar que hay datos que se comportan así. Entonces, ¿qué pensaría? Que dentro de la flor virgínica estas variables, perdón, estas mediciones que yo hice, pues probablemente sean mediciones que no van conforme a lo esperado dentro de mi fenómeno, ¿no? Otra técnica que se utiliza es el análisis de correlación matricial, ¿no? Que si ustedes buscan en internet la palabra core plot, pueden interpretar y leer un poco mejor esta gráfica. Pero lo que a grosso modo nos muestra esta gráfica es que a lo largo de una serie de variables, por ejemplo, edad, glucosa, ácido úrico, insulina, HOMA, peso, talla, IMC, cintura, grasa, presión arterial sistólica, diastólica, evidentemente hay que tener un manejo de qué es cada variable. Aquí pues ya, pues para el caso de esto ya me las sé de memoria, pero, por ejemplo, la hemoglobina glicosilada, el colesterol, el HDL, el LDL, pues yo veo el grado de correlación medido por el coeficiente de correlación de Pearson que tienen entre las diversas variables que hay en esta base de datos. Y si se dan cuenta, yo ya puedo identificar ciertos patrones. O sea, como para ver si realmente es esperable, por ejemplo, dentro de este grupo que pues, nos dice que hay una correlación positiva y relativamente fuerte, que yo pueda esperar que el IMC realmente se correlacione con el peso. Va a sonar muy obvio tal vez para alguien que está familiarizado con el área médica, que el IMC se correlacione con el peso, o que por ejemplo la cintura se correlacione con la talla, o que por ejemplo aquí la glucosa se correlacione con la insulina. Te va a parecer muy obvio desde tal vez un punto de vista de área, pero cuando estamos hablando de grandes variables, perdón, de una gran cantidad de variables, y vuelvo al ejemplo de la metabolómica, por ejemplo, aspartato, vía del aspartato, ¿no? La medición de isomerasa, la medición de bla, bla, ¿no? Sea, yo probablemente no sepa cuál es el comportamiento habitual de esos datos. O sea, probablemente diga, pues probablemente como pertenecen a la vía de la, no sé, de la glucosa o de los metabolismo de lípidos, pues probablemente haya una cierta correlación. Lo esperable es encontrar esa correlación. Sin embargo, si no la hay, pues ahí es donde pues, nos tiene que dar esa alarma, ¿no? De primera instancia. Que primero nos estemos teniendo certeza de que los datos que yo junté se comportan de acuerdo a como el fenómeno en general que estamos estudiando, ¿no?
sea, que por ejemplo la presión arterial correlaciona hasta cierto punto, por ejemplo, con las cifras de pues, presión diastólica o de hemoglobina glicosilada, ¿no? Entonces, en este aspecto, yo lo que me tengo que hacer como preguntas antes de hacer pues cualquier técnica de análisis multivariado es, número uno, ¿se puede resumir la información que yo tengo de una base de datos utilizando una menor cantidad de variables? Es decir, tratar de que en lugar de tener 100 variables, yo pueda tratar de hablar de únicamente dos o tres variables. Y si conforme a estas variables o esta reducción de dimensiones yo pueda crear índices, que lo vamos a ver más adelante qué es, que me permita explicar cómo se comporta un fenómeno dado. Entonces, si ese es el caso, entonces la técnica que yo voy a utilizar es un análisis de componentes principales o un análisis factorial o un análisis de clases latentes, ¿no? Si dentro de mi interés se encuentra distinguir grupos en una masa de una población. Por ejemplo, si dentro de los pacientes con diabetes, ¿no? Eh, yo puedo pensar que existen tres o cuatro o cinco grupos que tengan características heterogéneas. Entonces yo puedo pasar entonces a hacer un análisis de clustering, ¿no? Si yo pienso que dentro de estos grupos que ya identifiqué previamente, vamos a pensar un grupo A, B o C, existe una variable o ciertas variables que me permitan asignar una pertenencia o asignarle una clasificación a un grupo. Vamos a pensar que yo tengo el grupo A, ¿no? Y el grupo A es un grupo que se caracteriza por tener un alto riesgo cardiovascular, con una alta probabilidad de enlaces metabólicos y todo el show. Si con el puro, no sé, pensemos, con la pura glucosa o con la pura medición de colesterol no HDL, ¿no? Yo puedo entonces saber si estas mediciones me permiten asignarle a una categoría ya preestablecida una probabilidad de pertenecer a este grupo, o si no, qué tan probable es que pertenezca al grupo B, o qué tan probable es que pertenezcan a un grupo C. Entonces, eso es lo que se busca de manera muy general que aprendamos en este curso, ¿no? Que ustedes tengan estas herramientas para, ya sea que quieran reducir sus variables a dos o tres variables que me permitan explicar a grosso modo el fenómeno, que yo pueda identificar grupos dentro de mi población o que yo pueda utilizar variables sencillas de obtener o sencillas de medir para asignar grupos específicos, ¿no? Bueno, en general, ¿qué técnicas se utilizan de manera muy general para el análisis de los componentes principales, que es el primer punto que vamos a ver en este curso? Pues de manera muy inicial, lo ideal es que dominemos estas técnicas que nos permiten evaluar una correlación entre estas variables. De manera muy general, para que podamos ejecutar un análisis de componentes principales, se busca primero que estas variables estén correlacionadas. Lo ideal es, vamos a pensar, lo ideal es que exista una correlación de acuerdo al fenómeno que estoy observando. Por ejemplo, que el IMC se correlacione con la cintura, que el peso se correlacione con la medición índice cintura-estatura, que las mediciones de pruebas enzimáticas se correlacionen con las mediciones de, no sé, triglicéridos, colesterol, LDL, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo evaluar primero esas correlaciones dentro del análisis de componentes principales? Pues a través del tipo de variables. Si yo tengo variables cuantitativas, como el caso, por ejemplo, de la edad, el colesterol, la glucosa, el colesterol no HDL, etcétera, lo ideal es hacer una matriz de matriz de correlación basada en el coeficiente de correlación de Pearson o Spearman, que vamos a ver más adelante cómo se hace. Si yo tengo variables tipo Likert, por ejemplo, preguntas de malo, bueno, como estas preguntas que hacen cuando evalúan la calidad, ¿no? Tu experiencia del 0 al 5, ¿cómo fue su evaluación, ¿no? Del bueno, malo, muy malo, ¿cómo fue su experiencia? Esas son variables de tipo Likert que yo pueda correlacionarlas mediante una correlación policórica. Si yo tengo variables cualitativas, por ejemplo, si no, o variables tipo 1, por ejemplo, la clasificación NIJA, 1, 2, 3 y 4, es que yo pueda hacer una correlación de estas variables con una correlación tetracórica, y hay un typo. Y
que lo que se busca es que si mi fenómeno que yo estoy intentando descubrir o intentando explorar tiene una correlación entre sí misma, yo encuentre correlaciones altas, ¿no? Hablamos de una correlación alta cuando pues, un coeficiente de correlación de Pearson es mayor a 6 o 0.6, ¿no? Entonces, si yo encuentro una correlación alta entre mis variables que yo estoy estudiando y que probablemente en un modelo de regresión lineal esto me representa una multicolinearidad, pues probablemente una técnica de análisis de componentes principales pueda ayudarme a dilucionar un efecto que estoy explorando, ¿no? Entonces, de manera muy general, yo lo que busco es que cada una de estas dimensiones reducidas que extraiga del componente principal puede interpretarlo de acuerdo al peso de cada variable, que lo vamos a ver más adelante qué es lo que significa, pero que yo pueda maximizar la cantidad de información que pueda extraer de mis variables, ¿no? En lugar de tener 50 variables, ahora tengo dos, eh, vamos a pensar dos vectores o dos índices que me hablen de cómo se comporta, grosso modo, el 80% de mi fenómeno de estudio. Entonces es más factible que yo interprete dos variables que me hablan del 80% de la varianza de mi fenómeno a que yo analice 50 variables y que probablemente no me hablen de manera individual de cómo se comporta mi fenómeno en general, ¿no? Entonces, vamos a ver más adelante que esto tiene un nombre, que es el famosísimo eigenvector. O sea, las nuevas variables, creo, de la reducción de dimensiones se llaman eigenvectores. Pues vamos a ver más adelante cómo analizarlo. Ahora, los eigenvectores nos ¿Cómo se pueden puede revelar. determinar el peso de cada variable? Ah, esa es una muy buena pregunta. En general, el peso de cada variable está determinado por la varianza que contribuye a mi fenómeno en general. Por ejemplo, si yo tengo tres dimensiones, ¿no? Y estas tres dimensiones me hablan de cómo se comporta el 70% de mis datos, yo puedo saber cómo se compone cada una de mis eigenvectores. Vamos a pensar, el eigenvector uno está compuesto de glucosa, de colesterol HDL, de insulina, ¿no? Y otras variables, ¿no? Como unas 50 más. Pero hay formas a través de la descomposición de cada índice que yo pueda determinar, mi primer eigenvector lo está determinando principalmente la carga que tiene la glucosa, el HDL y la insulina. Entonces, esa carga que tiene cada eigenvector, así lo puede buscar uno como término general, esa carga me ayuda a darle esta interpretación. O sea, el eigenvector uno me habla de la carga de la glucosa, HDL e insulina. Por ende, probablemente le pueda atribuir que todo ese fenómeno se explique a estas variables, ¿no? Entonces, Ya. la carga es lo que nos da el peso a cada variable. Y como vamos a ver más adelante, todos los eigenvectores pues, van a estar cargados de otras variables. Y normalmente no son las mismas variables en cada eigenvector. Por ejemplo, el eigenvector número 2 ahora me lo está explicando la tensión arterial sistólica, vamos a pensar la tensión arterial diastólica y vamos a pensar las mediciones um, de presión arterial central, ¿no? Entonces, este eigenvector, como tiene la mayor carga concentrada en la glucosa, HDL e insulina, probablemente me hable de las vías metabólicas relacionadas a la glucosa. Y el eigenvector número 2 probablemente me hable de todos los fenómenos vasculares que conlleva pues el fenómeno que estoy estudiando, ¿no? Y así es como le vamos a dar una interpretación más adelante, ¿no? Bueno, no sé si con eso resolví la duda. No, sí, está bien. Sí, gracias. Bueno, ahora ya que reducí mis dimensiones, por ejemplo, en dos, este es un biplot, pero ya que reducí en dos dimensiones cierto número de variables, vamos a pensar aquí, yo tuve ocho variables, perdón, yo tuve varias mediciones de la calidad de la leche, ¿no? Vamos a pensar que yo medí textura, color, consistencia, cantidad de lactosa, yo medí 50 variables de la leche, ¿no? Aunque no lo crean, se pueden medir muchas cosas en medicina. Y que estas 50 variables yo las reduje en dos dimensiones. Que la primera dimensión me hable de
el 40% del fenómeno y que la segunda dimensión me hable de el 30% del fenómeno y que en general estas dos dimensiones me están hablando de cómo se comporta el 70% de la varianza de mi fenómeno que estoy evaluando. Y si yo grafico mis dimensiones y de cada una de las mediciones y puntos que obtuve, yo puedo identificar cómo es que se pueden agrupar ciertos grupos, ¿no? Entonces, aquí es muy evidente, ¿no? O sea, aquí tengo un grupo, aquí tengo otro, ¿no? Otro, ¿no? Pero que si yo probablemente lo hubiese analizado con cada una de las variables de manera individual, probablemente no lo hubiese podido dilucionar, ¿no? Ahora ya sé que probablemente este grupo, que bueno, lo utilizamos como el grupo 0,8 de la leche, pues probablemente sea un grupo, vamos a pensar que el primer eigenvector me habla de la acidez, ¿no? Que la carga está dada por la acidez y vamos a pensar lo agrio, ¿no? O sea, que están correlacionados y estoy tal vez diciendo cosas al azar, ¿no? Pero finalmente es un ejemplo. Que el primer eigenvector me hable de que la carga está dada por la acidez y la carga de agridez o qué tan agrio está la leche, ¿no? Y el componente principal 2 que insisto, no son las mismas cargas en cada componente, esté dado principalmente por la textura. ¿Qué más se le puede medir a la leche? A ver, échense a debrayar. Vamos a ver la textura. ¿Qué más se le puede medir a la leche? Imagínense. La Textura, cantidad de grasa. grasa, Proteínas. muy bien, la proteína, ¿no? Vamos a pensar que mi segundo eigenvector está dado por la textura, la grasa y la proteína, ¿no? Que van de la mano, ¿no? O sea, pues, finalmente la textura, o bueno, no sé, esto es un área de nutrición que desconozco, pero no sé si dentro de la textura, o sea, mientras más proteína, mientras más grasa, pues vaya a estar como más, pues, no sé, como aguadito o más, como consistente. No sé. Pero bueno, el punto es que vamos a pensar que el primer eigenvector me habla de la acidez y la agrura, y el segundo eigenvector me habla de la textura, la grasa y la proteína. Entonces, este clúster o este grupo de mediciones que yo estoy identificando probablemente sean mediciones de una leche que sea ácida, agria, pero que también tenga una alta cantidad de grasas, proteínas y que por ende sea pues muy pesada o muy espesa, ¿no? Entonces, vamos a pensar que esta es una leche echada a perder, ¿no? Como una leche 40 echada a perder, pensando que está muy agria y muy ácida, ¿no? Entonces, vámonos al otro lado. Yo tengo el grupo de, pues, mediciones que tienen una alta textura, una alta grasa y una alta carga de proteínas, pero tiene una baja acidez, una baja carga de agridez. Entonces, ¿qué pensarían de este grupo de leche? Pensar que es el grupo de leche rancia, ¿no? Mm. Entonces, el grupo de la leche, no sé, una leche pues con alta carga de proteína, ¿no? Entonces, ya con esta analogía, o sea, ¿qué esperarían encontrar de, por ejemplo, este grupito? Vamos a seleccionarlo de otro color. De este grupito. Y del lado derecho es más acidez y más agrura, y del lado izquierdo es menos acidez, más agrura, y menos agrura, ¿qué esperarían de este grupito? Mm, una acidez intermedia. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? Pepe, ¿no? Sí. Ujú, ¿vas bien? Tenga un término de proteína y grasa de término medio, no tan alto, por ejemplo. Exacto, ¿no? Entonces, pues uno podría pensar que esta es la leche que se midió, vamos a pensar, no sé, digan un grupo de leche que tenga estas características, leche al pura, no sé, leche de la Conasupo, no, no sé, digo, al final es un ejemplo de leche, ¿no? Pero entonces, pues yo ya puedo asignarles una característica, ¿no?
Y en lugar de que yo tenga pues 50 variables que me hablen de las características de la leche, pues yo ya puedo analizarlos por subgrupitos, ¿no? Pero esto como para que entiendan de qué sirve el análisis de componentes principales, ¿no? Entonces, si ya Pepe nos dijo de la leche con un término intermedio y una baja cantidad de grasa y proteínas, ¿qué esperaría uno encontrar de este grupo? Mm, Pues igual, ¿no? Como una acidez media, pero alta textura y grasa y proteína. Exacto, ¿no? No sé, ¿qué tipo de leche cumple esos requisitos, Dani? No sé. Como una, pues no sé, pues proteína o leche estas como de gimnasio, así como leche para aumentar masa muscular. No sé, al final lo que entiendo, lo que quiero que entiendan también es que pues uno puede realizar la técnica apropiada y que se pueda visualizar de una manera también muy elegante, pero como pueden ver por mi parte ignorancia en el área de las leches, eh, y uno no sabe darle esa interpretación o una interpretación basada en el fenómeno biológico que uno está buscando, por más mediciones que haga, por más técnicas fancies que pudieran llegar a ser, la interpretación puede que no sea la apropiada, ¿no? Entonces, ¿qué tal si creo que, por ejemplo, Fabio, Stana, ¿no? Me digan, es que no existe el término de leche rancia, ¿no? O que pues la leche rancia, pues no es estas características, ¿no? Entonces ahí es donde viene la expertise de área. O sea, la idea es que con su expertise de área puedan aplicar estas técnicas a su caso de estudio. Bueno, en sí, el PSA o el análisis de componentes principales, lo que busca en general es que yo tenga una reducción de dimensiones de lo que, de las principales dimensiones que más me expliqué en mi variable. Aquí les puse el ejemplo de 2 dimensiones, pero puede ser de 3 dimensiones. La dimensión uno, la dimensión 2 y la dimensión 3, ¿no? Y que esto yo lo pueda visualizar en un espacio bidimensional, como el que vimos anteriormente. Este gráfico, que es el biplot, me permite identificar grupos dentro de una gran cantidad de mediciones que yo estoy evaluando. Entonces, si este es mi grupo del clúster 1, el clúster 2, el clúster 3, el clúster 4, solamente lo puedo visualizar, o lo más probable es que solo lo pueda haber encontrado a través de un análisis de componentes principales que redujo mis dimensiones de variables. Entonces, lo que se busca de manera muy general con el análisis de componentes principales es reducir el número de variables, ¿ok? O sea, de pasar de 50 a 100, 200 variables que están altamente correlacionadas entre sí, yo pueda explicar mi fenómeno con 2 o 3 dimensiones. Y que de esto yo pueda elaborar índices, ¿no? Los índices finalmente se pueden también interpretar como em, la carga o finalmente la dirección que yo busco darle a estas dimensiones, ¿no? Entonces, que yo a partir de esos índices pueda explicar mi fenómeno, ¿ok? Entonces, esto pues da pie al segundo tipo de análisis que vamos a ver en este curso, que es el análisis de clústeres. El análisis de clúster lo que buscamos es a partir de esta reducción de dimensiones podamos encontrar conglomerados ocultos o conglomerados latentes o subyacentes a un fenómeno dado, ¿no? Entonces aquí ya es más evidente que tengo 2 grupos bien definidos, bien categorizados y bien agrupados y que esto yo pueda entonces asignarle ciertas características. Así como yo me inventé ahorita el término de leche rancia, leche, que dijimos que era la leche con azúcar, leche al pura, no sé. Así como yo me inventé el término de leche de alta proteína o leche para generar masa muscular, pues yo pueda, a partir de estos conglomerados, identificar características propias de esa patología o dentro de esa patología, características subyacentes, ¿no? Entonces, ¿qué tal si este grupo, ya cuando lo agrupo a partir, no sé, de la glucosa, triglicéridos, de colesterol, etc., este grupo tiene un alto riesgo de, o vamos a pensar, un alto score coronario, ¿no?
Vamos a pensar que este grupo, ya al momento de regresar los grupos de pertenencia a la base original, me resulta que tiene un alto score coronario. Este grupo va a tener una alta carga de, no sé, pensemos de resistencia a la insulina, ¿no? Que este grupo también tenga pues una baja carga de aterosclerosis, ¿no? Entonces, para esto es lo que se utilizan los clústeres, para que a partir de una gran cantidad o una carga de variables, yo pueda reducir mis dimensiones y pueda dilucionar fenómenos subyacentes, ¿no? Y que esto me hable de manera más general de cómo se comporta una enfermedad o un fenómeno en específico, ¿no? Entonces, estos grupos homogéneos bien definidos son lo que denominamos clústeres. Y hay varios tipos. Hay clústeres de eh, lo que ustedes quieran medir, ¿no? De variables categóricas, continuas, de variables mixtas, etcétera, ¿no? Y hay muchos métodos para hacer clustering. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con en sí determinar con un clúster? Que si se acuerdan dentro de este rubro, bueno, vamos a ponerlo con esto. El puntito que estoy evaluando aquí es más cercano a este puntito, a este puntito, a este puntito. Entonces, probablemente estos 4 puntitos se agrupen más que este puntito, este puntito, este puntito, este puntito. Pues yo lo que busco, aparte de reducir las dimensiones, es sacar la distancia que existe, puede ser de un punto a otro, de un punto a todos, y que yo determine la distancia que hay entre el punto, vamos a poner A al punto B, como es menor esta distancia, yo puedo determinar una cierta pertenencia, mientras que si la distancia es mayor, pues yo puedo decir que estos están más alejados, ¿no? Entonces, el análisis de clustering se basa a través de la idea de sacar distancias, qué tan parecido o qué tanto me acerco, qué tan parecido estoy, de acuerdo a un vecino que tiene una distancia menor que, por ejemplo, la distancia de otro vecino que probablemente tenga características diferentes, pero que eso se puede interpretar como una distancia, ¿ok? Entonces yo la distancia la puedo medir entre individuos, es decir, entre puntitos, como lo vi aquí, o sea, entre este punto y este punto, entre grupos, como este es el caso. Este es un dendrograma para análisis de clustering de datos categóricos, pero que, por ejemplo, yo puedo determinar la altura, que se puede traducir también en una distancia, que este grupo tiene una distancia más alta que de este grupo, y esta, a su vez, este grupo tiene una distancia más grande que este y este, ¿no? Y entonces yo puedo partir mi pastel a partir de estos grupos. Yo puedo decir que este es el grupo uno, el grupo 2, el grupo 3, el grupo 4. Y alguien me podría decir, no, yo veo 5 clústeres. Y tú dices, ¿dónde está el quinto clúster? Pues qué tal si la distancia yo la determino a partir de acá. Entonces, yo paso mi regla de decisión a partir del grupo uno, del grupo 2, del grupo 3, del grupo 4, del grupo 5. Me equivoqué, aquí eran 6, del grupo 6, ¿no? Entonces, este es un análisis evidentemente no supervisado que puede determinarse a través de una distancia entre grupos o finalmente un número de clústeres, o sea, la distancia entre clústeres. ¿Qué tan diferente es el clúster que encontré en mi base uno con respecto al clúster que encontré en la distancia de mi clúster de una base 2, ¿no? Pues como vamos a verlo más adelante, hay muchas formas de sacar clustering. La idea es que ustedes sepan en qué momento aplicarla y cómo pueden visualizarla y tomar la mejor decisión para sacar clusterings. Y ya que tengo mis clústeres bien definidos, bien agrupados y un montoncito de personas o de grupos que se parecen, pues yo lo que pudiera preguntarme después, ¿hay alguna forma de asignar una pertenencia a un clúster? Entonces, de manera muy general, yo me pregunto cuáles son las variables que permiten discriminar o predecir, que es un término que se utiliza mucho en estadística, mejor el valor de Y, es decir, la que más influye dentro de el grupo de pertenencia. Entonces, esto también puede ser contestado mediante un análisis de regresión general, pero la idea también es que lo podamos contestar con este análisis multivariado. Y dentro de un nuevo individuo, vamos a pensar que yo ya tengo mis clústeres, yo ya sé que existen 5 grupos de diabetes, ¿no? Ya sé que existe el grupo de asociado a la resistencia a la insulina, la deficiencia de la insulina, al de la obesidad, al de la edad, ¿no? Y ya está bien estudiado, replicado y pareciera que es un fenómeno consistente.
Llega paciente a mi estudio o a mi consulta. Existen variables, vamos a poner X1, X2, X3, que tenga este paciente que llegó a mi nuevo estudio, a mi nueva consulta, y que yo pueda decir, dadas las características que yo tengo de este paciente, pertenece al clúster 1 o pertenece al clúster 2 o pertenece al clúster 3. Yo puedo cuantificar la probabilidad de pertenencia y basada en estas características yo puedo decir, lo más probable es que, bueno, lo más probable vamos a pensar en un 80% de similitud con el clúster 1, un 10% de similitud con el clúster 2 y un 5% de similitud con el clúster 3. El restante pueden ser el resto de los clústeres, ¿no? Vamos a pensar, entonces, como tiene una alta probabilidad de pertenecer al clúster 1, pues entonces ese paciente ahora puedo amontonarlo dentro de esta categoría y yo ya sé que este clúster probablemente se comporte de una manera, probablemente tenga un comportamiento ya estudiado y que eso me permita generar decisiones en lo posterior, ¿no? Bueno, en general, ya para acabar esta clase, y ya sé que probablemente los mareé con algunas cosas, lo que buscamos es que genere reglas de decisiones, ¿ok? Entonces, las reglas de decisión yo la voy a determinar, ¿ok? O sea, yo soy el creador de mi regla de decisión para determinar la asignación a cierto grupo. Entonces, ¿dónde recae como la parte activa, ¿no? La parte cruda, ¿no? Que yo sepa discriminar o que yo sepa determinar cuáles son las mejores reglas de pertenencia a cada uno de los clústeres. Entonces, lo que habitualmente se hace cuando no se tiene idea de cuántos grupos puedo llegar a tener en mi población es primero hacer un análisis de conglomerados para definir mi grupo. Y después yo voy a hacer un análisis de discriminación para ver si yo puedo categorizar o recuperar esos grupos, para ver si yo puedo otra vez clasificarlos a partir de ciertas características. Entonces, de manera muy general, ya que hago un análisis de componentes principales y yo ya sé que estos grupos se comportan de cierta manera, lo que buscamos con el análisis de discriminantes es que yo a partir de ciertas características pueda asignar una regla de decisión para ver si yo pertenezco al grupo 1 o al grupo 2. Pues de manera muy general, eso es lo que se busca que aprendamos en este curso. Entonces, vamos a ver a lo largo de estos diapositivas cuáles son los conceptos básicos detrás de muchos de los análisis multivariados, pero también regresar a retomar algunos análisis que se ven, por ejemplo, en estadística básica intermedia. Por ejemplo, modelos de regresión generalizada, modelos de supervivencia, etcétera, ¿no? Entonces, dejo de compartir y dejo de grabar.